Amado pueblo de Dios, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que Dios me ha dado para que comprendamos y entendamos lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra y que use nuestros labios para poder discernir su palabra y poderla llevar hasta ustedes. El tema es somos propiedad de Dios. Y los invito para que vayas a Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Colosenses capítulo 2, versículos 17, 19. Hebreos 8, 4, 5 y Hebreos 9, 13, 14. Mis amados hermanos consiervos, vamos a orarle a Dios para que Dios nos dé de su sabiduría y podamos discernir. He traído los mensajes que Dios me ha dado para que predique y hoy estoy predicando aquí en este hermoso ranchito. Gracias a Dios que el Señor me suple las necesidades para poder llevar estos mensajes y me da de su sabiduría para poder discernir en su palabra. He predicado sobre no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque verdaderamente muchos tratan de engañar al Señor haciendo cosas y dicen que son cristianos. Se dan cuenta que todo lo que hoy pasa no es más que la sombra, es la sombra de lo que ha de venir. Pero a muchos no les importa esto. Entonces el tema de hoy es, somos propiedad de Dios y pongamos mucha atención. Oremos al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios nos dé de su sabiduría y de su amor y de su inteligencia y de su misericordia. Mi buen Señor, venimos delante de tu presencia para implorarte, para rogarte por misericordia, por amor y por bondad. Que tú, Dios mío, tome a aquellas personas que están detrás de esta pantalla y las llenes con tu sabiduría, con tu entendimiento, para que podamos discernir tu palabra, que podamos compartirla en el dulce nombre de vuestro Hijo amado Jesucristo. Cierto que somos propiedad tuya, Señor, porque Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Ahora te pertenecemos, Señor, y todo lo que hagamos es para tu honra y para tu gloria y para darte a conocer que tú eres un Dios de poder, un Dios que está con aquellos que sentimos, que buscamos y que imploramos cada día por tu misericordia, por tu amor. Ayúdanos a entender tu palabra y traerla a este pueblo. Y que el pueblo nos escuche, ya sean creyentes o no creyentes, pero principalmente tu pueblo, el pueblo redimido con la sangre de Cristo, tu iglesia, tus siervas, tus consiervos, todas estas personas compartimos en el amor de Dios. Amén y amén. Somos propiedad de Dios. Amados pueblos del Señor, siervas y consiervos, el Señor nos pide a todos, como creyentes, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ¿sabe qué nos pide? Que lo imitemos a Él, que lo imitemos a Él, que tratemos a todas las personas con amor, con misericordia. Y nos recuerda que Él lo hizo así cuando estuvo aquí en la tierra. Se entregó en ofrenda y sacrificio, en una ofrenda y sacrificio de olor agradable, de sacrificio de olor agradable a Dios. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvar a todo el mundo. Su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo para salvar a toda la humanidad. Él no hace ninguna sección de persona. Él no está, simplemente va a separar los cabritos de las ovejas, porque hoy dentro del pueblo de Dios hay muchos cabritos que hacen daño. Sin embargo, a Él le toca
separar los cabritos de las ovejas. Pero Él nos manda a nosotros que nosotros enseñemos, prediquemos con amor, así como Él lo hizo, amándonos los unos con los otros. Pueblo de Dios o no pueblo de Dios, porque aquellos que no son pueblo de Dios tienen que venir al conocimiento de esta verdad. Amados siervos y consiervas, el Señor nos habla que ya no hablemos más inmoralidades con toda clase de impureza. Es horrible, feo, ver a una persona que se dice ser creyente o que va a la iglesia hablando cosas inmorales, impuras. Y es feo también ver a aquellas personas que se dicen ser creyentes, cristianos, y andan llenos de avaricia, tratando, óigame bien, de obtener cosas sin importarle a quien tengan que perjudicar. Es feo de ver esa avaricia, es feo ver esos rencores, es feo ver esa envidia y esos chismorreos que hay. Es feo todas estas cosas. Y nos damos cuenta, porque nos damos cuenta del pueblo cómo está. Y no diríamos que este pueblo de Dios está dentro del pueblo del Señor, pero hay que tener mucho cuidado. Miren bien, en Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 5, el Señor nos enseña a tener mucho cuidado con lo que usted habla, principalmente las mentiras, que hoy hasta de los púlpitos se hablan mentiras y falsedades. Mire, el Señor aquí en Hechos 5, 1 al 5, perdón, Efesios 5, del 1 al 5, y Efesios 4, 25, 39, de la carta de los Efesios, nos da unas aplicaciones concretas para nuestra vida diaria como cristianos, si las aplicamos. Y lo primero que Él nos hace entender y comprender es que ya dejemos de mentir, que ya no mientan más. Y nos recuerda que somos del cuerpo de Cristo, el cuerpo donde Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que nos gobierna. Y algo más que nos recuerda, que nos hace ver el Señor, es que si te enojas, lee Efesios 5, 1 al 5 y lee Efesios 4, 25 al 32. Si te enojas, no le des campo al enojo, no peques, no le sigas la corriente al enemigo, no te hagas el entendido, hacete el desentendido y pasas por alto para que el enemigo no te provoque a la ira, al enojo y no te vayas a enfermar. ¿Sabes por qué? Porque recordemos que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y el que mora en nosotros es grande y poderoso, es Jesucristo con su Santo Espíritu. Somos propiedad de Cristo Jesús y ante su presencia vendremos a Él y estaremos en Él, en el rapto de la iglesia, que eso va a ser muy pronto, un gran acontecimiento que está a punto, pero a punto de realizarse en este mundo. Y seremos ahí, delante de la presencia de Él, una liberación definitiva, porque ahí no tendremos este cuerpo de carne en el cual nos lleva a cometer tantos errores. Hoy yo sé que nos cuesta tanto y a veces el enemigo se aprovecha de las debilidades del creyente y nos trata de confundir con enojo, con iras, con gritos, con insultos, pero lo rechazamos en el nombre de Jesús. Tenemos la fortaleza y la fuerza y el Espíritu Santo y su palabra para rechazarlos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera traerte amargura, dolor, tristeza, enfermedades a tu cuerpo, lo rechazamos en el nombre de Jesús. No le permitimos, definitivamente somos propiedad de Dios. Él habita en nosotros. Amados hermanos, hagamos siempre oración los unos por los otros, dándole gracias a nuestro Dios, que nos amó primero
y que nos dio de su gracia y que nos sigue amando y nos escogió hoy y nos permite que seamos sus siervos, aunque no somos dignos de ser sus siervos, sus servidores. Pero escúcheme bien, Él nos hace sus siervos, somos su pueblo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos reviste de sus sentimientos, no de los sentimientos míos, de los sentimientos de Jesucristo, para que tú lo imites a Él. Y te llena de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de fe, de paciencia. ¿Sabes para qué? Para que nos soportemos unos a otros, para que nos perdonemos unos a otros, para que no haya rencilla entre nosotros. El Señor ya nos perdonó y nos ha revestido de su amor. Nos ha revestido con el lazo de la perfección en la unión, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre estará en nosotros, reinando en nuestros corazones, si obedecemos y verdaderamente obedecemos y le hacemos la voluntad de Él, porque somos propiedad de Él. Ya no somos propiedad del mundo, ya salimos de este mundo. El Señor nos compró con su sangre preciosa y por medio de esa sangre hemos sido lavados con su sangre preciosa. Ahora le pertenecemos a Él. Lee Efesios 5, versículo 1 al 5 y Efesios 4, 25 al 32. Y te vas allá a Colosenses capítulo 2, versículos 17, 19. Mira, hermanitos, nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que buscar en la Biblia, tenemos que someternos a la palabra de Dios para saber en dónde estamos parados, para saber que somos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia que Dios demanda y que Dios vendrá a arrebatar muy pronto. Muy pronto no estaremos más en este mundo, ni con este cuerpo. Nos llevará al cielo, nos iremos con Él a gozar a las bodas del Cordero. Así que preparados, preparados siervas y consiervos, que el Señor nos pide. Somos su propiedad y Él nos pide. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero puedas entender esta corta reflexión. Amén y amén.